Se nos va el año, ¿verdad? Ya estamos más de medio año. Gloria a Jesús. Y bueno, este mes va a ser un mes de bendición. Créalo, mi hermano. Este mes va a ser un mes de éxito, de bendición, de gloria. Y Dios tiene cosas lindas. Y vamos a terminar este año en forma gloriosa. Gracias, Jesús. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Capítulo 17 del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Vamos a considerar un versículo muy interesante, conocido, pero que lo vamos a considerar por medio de nuestro Señor y por medio de su Santo Espíritu. ¿Lo tenemos? Entonces damos lectura al verso 23 del capítulo 17 de los Hechos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio esta noche. Gloria a Dios. Señor, bendiga su palabra, hermano. Pueden sentarse. No deje de bendecir al Señor. Gloria a Jesucristo. Si a ustedes le preguntaran, amados hermanos, ¿cómo es Dios? ¿No? Una persona viene, un familiar, un vecino, no sé, alguien, compañero de trabajo, y surge la conversación acerca de Dios. Y usted le dice, porque yo tengo al Señor en mi corazón, porque Dios está conmigo, qué sé yo. Y entonces la pregunta viene y le dicen, ¿y cómo es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo sabes que tienes a Dios? ¿Has visto a Dios? A ver, cuéntame, en pocas palabras, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Ya que tú dices que lo conoces, que lo tienes en el corazón, que Dios te habla, ¿cómo es Dios? ¿Qué usted le respondería, hermano? ¿Qué le diría a usted? ¿Cómo empezaría usted a hablarle de Dios? Porque le está haciendo la pregunta directa. Usted dice que le conoce. Entonces, si usted le conoce, dime, descríbeme cómo es Dios. Para saber, porque yo no sé, yo no conozco a Dios, yo no sé nada de Dios. Tú eres el que le conoces. Entonces muéstrame, descríbeme cómo es Dios, quién es Dios. Bendito el Señor. Yo creo que esa pregunta lo pondría usted en una encrucijada, lo pondría usted en una situación complicada, ¿no? Va a comenzar a balbucear palabras como, por ejemplo, bueno, Dios es grande, ¿no? Dios es bueno, Dios es amor, Dios esto, su presencia y que no sé cuánto. Pero esas son respuestas sugestivas, no son respuestas objetivas de quién es Dios. No le está preguntando qué siente usted de Dios, está preguntándole quién es Dios, cómo es Dios, quién es Él. ¿Quién es para usted? Esa fue la pregunta que Cristo le hizo a sus discípulos. ¿Quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Bendito sea Jesús. Es importante saber responder quién es Dios. No es solamente llenarnos, ¿verdad?, de esas palabras que aprendemos, de que yo tengo a Dios, que yo siento a Dios. ¿Quién es Dios?
¿Cómo es Dios? Gloria al Señor. Cuando San Pablo llegó a Atenas, San Pablo se fue al Areópago, que era un lugar en la plaza principal donde se reunían los filósofos. Allí estaban todos los que tenían algo nuevo que decir, algo que habían comprendido de la naturaleza, de la ciencia o de algún tipo de filosofía, ¿no?, que era de interés para la gente. Entonces ellos comenzaban ahí a hablar acerca de lo que entendían, de lo que ellos habían aprendido, lo que ellos habían descubierto. Y la gente pues les escuchaba de buena gana porque a la gente le gustaba. No había televisión, no había internet, no había luz eléctrica. Así que no había nada de donde uno pudiera en su casa aprender. La gente aprendía de los grandes maestros, de los grandes filósofos, que en las plazas públicas enseñaban, hablaban, disertaban sobre asuntos de la vida y hasta de la muerte. Entonces, Pablo aprovecha la ocasión de que hay un espacio y él sube a esa plataforma y comienza a hablarle a la gente. Levanta la voz y dice: varones atenienses, en todo os veo que sois muy religiosos, porque yendo por las calles, por la ciudad, he visto los santuarios, ¿no?, que ustedes tienen y los dioses a los cuales ustedes adoran. Pero también he visto un santuario que no tiene nombre y que más bien lleva un cartel que dice: al Dios no conocido. Gloria al Señor. Pues al Dios, a ese Dios que ustedes no conocen, es el que yo quiero hablarles, le dice San Pablo, ¿no? San Pablo era un hombre muy inteligente, hermano. Un hombre lleno del Espíritu, pero también un hombre inteligente. No hay que confundir las cosas. Una persona llena del Espíritu es una persona llena de Dios, de la bondad, del amor de Dios. Pero otra cosa es que sea inteligente. ¿Ah? Entonces hay personas que están llenas de Dios, pero no son inteligentes. No tienen mucha sabiduría. Tienen poco conocimiento de las cosas, pero están llenos de Dios. Pero eso no quiere decir que estén aptos para algunos asuntos de la vida. No todos están aptos. Usted puede estar lleno de Dios y no está apto para casarse, por ejemplo. No está apto. Usted todavía tiene mucho que definir en su vida para tomar o asumir esa responsabilidad. Usted puede estar lleno de Dios y sin embargo usted no sirve todavía para ejercer ciertas labores importantes, porque usted no tiene conocimiento, usted no está capacitado, ¿no? Yo a veces escucho a los creyentes donde ellos un poco son reacios con la gente inconversa, no quieren ser atendidos por un inconverso. No, yo quiero tener un hermano, un creyente que sea mi contador, un creyente que administre la empresa, un creyente que sea electricista. Por supuesto, maravilloso sería si fuera así. Pero no todos son electricistas, pues. Son buenos hermanos, pero no son electricistas. Y algunos no son buenos tampoco en lo que hacen. A pesar de que son zapateros, electricistas, choferes, no son muy buenos, que digamos. Entonces, cuando se trata de una responsabilidad donde corre en riesgo tu dinero, tu salud, corre en riesgo tu casa o tu familia, ¿a quién tú vas a llamar? Pues tú tienes que llamar al que sabe. Si tú vas a un hospital y tienes la opción de ser atendido por un creyente que es médico
y hay otro médico de la misma rama, con la misma profesión, ¿cómo se le llama? Toca el mismo tema, gloria al Señor, por decir es cardiólogo, y el hermano también es cardiólogo, pero el hermano no tiene fama de ser un buen cardiólogo. Pero el otro que no es creyente, sí tiene fama de ser un buen cardiólogo. O sea, en esa especialidad lo supera al hermano. Y usted está mal del corazón. ¿Por quién se va a dejar operar usted? No, pero el hermano está lleno de Dios. Dios va a guiar su mano, dice. Podrá estar lleno de Dios, pero no conoce mucho, me vaya a matar. Prefiero el otro que sí sabe. Entonces no confundamos. Estar lleno de Dios no lo hace sabio. Estar lleno de Dios no lo hace perito en las cosas. No, hay cosas que usted tiene que aprender en la vida. Tiene que perfeccionarse en la vida, ¿no? Usted quiere ser un juez, un abogado, pues tiene que estudiar letras. Y tiene que perfeccionarse y practicar y tomar experiencia y desenvolverse adecuadamente para que cobre prestigio usted como profesional, ¿no? Si es un ingeniero, pues tiene que saber hacer bien los edificios, las casas. Si es un arquitecto, tener una imaginación bárbara para diseñar modelos, estructuras que salgan de lo común y que cumplan los objetivos de confort para las familias que van a vivir ahí. Entonces no es que ya estoy lleno de Dios y porque soy lleno de Dios soy el mejor arquitecto del mundo. No. Puede estar lleno de Dios y ser el peor arquitecto del mundo, ¿no? Entonces, ese es el asunto. No se trata solo de estar lleno de Dios. Es como hay hermanas que están llenas de Dios, pero para cocinar no sirven. Es la verdad, ¿no? Y otras para planchar tampoco. Pero son mujeres y están llenas de Dios. Pero eso no quiere decir que saben. Entonces, no lo sabemos todo. No comprendemos todo. Por eso hay que, si vamos a entrar en algo, hay que prepararse. Hay que practicar. Hay que tomar ejercicio de ese hecho para poder perfeccionarse, ¿no?, en la materia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo era un hombre lleno de Dios, pero era un hombre inteligente. Era un hombre versado, de mucho conocimiento, era un hombre muy leído. Era un doctor en cuanto a filosofía, en cuanto a las escrituras. Era un teólogo Pablo. Pablo no era un hombre como por ejemplo Pedro o como Juan, que habían sido pescadores, o como Mateo, que era un publicano, que seguramente cobrando impuestos era muy bueno, pero no era versado como Pablo, ni Pedro era versado como Pablo. Pablo lo superaba. Cuando Pablo hablaba, él disertaba con una facilidad, tenía una facilidad de palabra, tenía una forma de explicar que el mismo Pedro lo describe en una de sus cartas diciendo que la profundidad de las palabras de Pablo son tan grandes que los indoctos lo tuercen, dice. O sea, Pablo era reconocido porque era un hombre letrado, un hombre leído, un hombre de conocimiento humano como del conocimiento de Dios. Por eso él con toda autoridad él se para y dice: al Dios no conocido es el que vengo yo a hablar. Les voy a hacer conocer a ese Dios. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? Dios tiene, al igual que todas las cosas y al igual que todos los seres humanos, Dios tiene muchas áreas.
que nosotros tenemos que ir comprendiendo y aprendiendo de Él, porque son áreas diferentes. Es como nosotros, por ejemplo, somos padres, los que somos padres, pero también somos hijos, también somos hermanos, también somos suegros, también somos nietos, también somos primos, somos tíos y al mismo tiempo también somos sobrinos. Y cada una de esas facetas son diferentes y conllevan una responsabilidad diferente una de la otra y un actuar distinto y un expresarse diferente en cada una de las facetas. No es lo mismo cuando usted habla con su hermana que cuando habla con su mamá. Usted no puede hablar igual. Usted tiene que saber que con su mamá es otro tono, es otra forma, por la misma categoría que tiene de ser mamá. Mientras que con su hermana usted puede tomarse ciertas atribuciones, ¿no? Porque es su hermana, sea mayor o menor, tiene más confianza en el sentido de que puede decirle cosas, pero no le puede decir lo mismo a la mamá o al papá o a la abuela o al abuelo. Y claro, estamos hablando de ese tipo de personas que saben respetar, ¿no? Porque cuando alguien no sabe respetar, pues no le importa con quién hable, igual es para todo el mundo. Pero las personas que tienen un poquito de educación, las personas que saben respetar y saben reconocer las posiciones de jerarquía de las demás personas que les presiden, entonces sí tienen que saber que no pueden hablarle igual como que le hablaran a cualquier otra persona. Es como, por ejemplo, usted puede bromearse con su compañero de trabajo, pero al jefe usted no puede tener esa confianza, porque es el jefe. Usted no va a estar, oye, ya pues chochera y total como es. No, usted no puede expresarse así. Es el jefe. Entonces, puede hasta perder su trabajo por una ligereza. Entonces, vemos que esa cualidad, ese respeto, esa consideración, la tenían los apóstoles. Los apóstoles reconocían a Pablo, lo reconocían como un hombre letrado. Era digno de reconocimiento. Y Pablo comienza a hablar acerca de Dios y enfatizar algunas áreas importantes, contundentes. O sea, Pablo, si quería hablarles de Dios, tenía que presentarles a un Dios objetivo. No un Dios que yo me imagino, yo pienso, yo creo que es así. No, no, no. Él tenía que demostrar al Dios que iba a presentar, tenía que demostrar su jerarquía, su poder, su verdad. Tenía que demostrarlo así. No es que Dios es bueno, porque ¿cómo sabes que es bueno? No, porque Dios ha sido bueno conmigo, pero demuéstrame pues. Demuéstrame cómo es que es bueno, es que no sé cómo decirte, ¿no? Ese es subjetivo. Pero objetivamente, Pablo presenta de entrada a Dios como el creador. El Dios que yo les hablo es el creador de todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Y es importante entender eso, porque si Dios es el creador de todo, entonces Él es el que ha generado todo este orden que existe. Que aquí no hay una cuestión de un hecho casual. Aquí no hay una cuestión de evolución de especies. No, 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 no. Aquí no hay una cuestión de intervención humana, no. El que ha creado este universo, el que ha creado este mundo y todas las cosas que en él habitan, es alguien todopoderoso, que tiene todo poder y que por lo tanto
el solo hecho de saber que Él es el creador ya es más que suficiente para entenderlo como que es el Dios real y verdadero, a quien hay que adorar. A quien hay que adorar. Y hay un solo Dios, un solo creador. No hay diferentes dioses, como creían los griegos en esa época, ¿no? Que adoraban a diferentes, el Dios del mar, el Dios del viento, el Dios del vino, el Dios de la montaña, el Dios de los ríos, el Dios de la lluvia. No, no. Hay un solo Dios que ha creado todas esas cosas. Y eso ya se puede comprobar por la lógica humana y científicamente. Por el diseño de cada cosa creada, se entiende que hay una inteligencia de por medio. O sea, aquí no hay nada de lo creado por Dios en el universo, en la naturaleza, incluido el ser humano, que no se vea esa perfección, ese poder, esa cualidad para haber hecho algo tan perfecto, que no solamente constituye una perfección a la vista, sino la forma en que se sustenta, la forma en que se desarrolla, la forma en que se engrana una cosa con la otra. Hay una mentalidad inteligente acá, que ha previsto cada cosa. Por eso cuando se hacen las investigaciones en la esfera que sea en el reino animal, vegetal, sea en los insectos, sea en el cuerpo humano, sea en la forma en que ha sido creado el universo, la forma en que la Tierra tiene un estado de rotación sobre su propio eje, las 24 horas al día sin adelantarse ni retrasarse, y es un estado de rotación sobre su propio eje y de traslación alrededor del Sol. El universo mismo, que está compuesto de millones de galaxias, y cada galaxia de miles de planetas y de estrellas, millones de estrellas, todo el universo viaja a una velocidad, todo el universo viaja, no está quieto. No es que nosotros miramos al cielo y vemos todo quieto. Nosotros, por ejemplo, aquí no estamos quietos, nosotros estamos en movimiento, porque la Tierra está girando y va a una velocidad, y nosotros estamos yendo a esa velocidad, como si estuviéramos en un auto. Estamos yendo a una velocidad, pero estamos sentados leyendo normal. Pero estamos a una velocidad de 80 kilómetros por hora, de 100 kilómetros, de 120 kilómetros por hora, en un ómnibus, un auto. Y sin embargo nosotros vamos sentados leyendo, hasta tomando una gaseosa, comiendo un sándwich. Y pareciera que no se moviera nada, pero sí. Si el carro frena, nos vamos con todo y sándwich hacia adelante. Nos vamos de cabeza. Si la Tierra se detuviera, nos vamos de cabeza todos. Se caen los árboles, se caen los edificios, se sale el mar y todo, sería un caos. Sería un caos. Porque estamos viajando encima a la misma velocidad de la Tierra. Estamos a una velocidad. Y estamos sobre la Tierra, porque Dios ha establecido la ley de la gravedad. Esa ley hace posible que todas las cosas que están sobre la Tierra se mantengan pegadas a la Tierra. Yo puedo saltar y vuelvo a caer enseguida porque me jala, la gravedad me jala. Y estoy pegado a la Tierra, estoy pegado. Y eso hace posible también de que nosotros no salgamos disparados en esa velocidad que lleva la Tierra. No salimos disparados porque estamos pegados sobre la Tierra. Las sillas, todas las cosas están pegadas sobre la Tierra. Si no estuvieran pegadas, estuviéramos volando por acá y por allá.
La ley de la gravedad. Eso tiene que haber sido hecho por una mentalidad que diseñó, organizó y generó esas leyes. La ley de la inercia, la ley de la gravedad, la luz. La luz viaja, bendito el Señor. O sea, todo está en un continuo movimiento, todas las cosas. Nuestro corazón late continuamente a un ritmo. Cuando subimos de peso, entonces la presión sube a causa del esfuerzo, porque las arterias se llenan de grasa, hay disminución de sangre y hay disminución de oxígeno al cerebro, a todos los órganos, que la grasa impide, se hace más lenta la sangre, entonces menos cantidad de oxígeno. Entonces el cuerpo se le sube la presión, porque necesita ser refrigerada, necesita ser atendida por medio del oxígeno. Cuando nosotros corremos, el corazón se acelera, porque al correr los músculos de las piernas, de los brazos, del cuerpo, comienzan a exigir oxígeno, necesitan oxígeno. Entonces el corazón late más rápido porque bombea más rápido, más sangre, porque la sangre es la que lleva el oxígeno. Y entonces oxigena los músculos. Pero nosotros terminamos agitados y el corazón está... Cuando tenemos miedo de algo, el corazón también nos late más rápido, la adrenalina, ¿no? O sea que es una defensa del cuerpo, la adrenalina es una defensa. Entonces, estas cosas, cuando se empiezan a investigar, cuando comenzamos a tomar conciencia del trabajo y la función de cada órgano del cuerpo, del corazón, del hígado, de los riñones, y todo ello cómo está complementado con los demás órganos, cómo todo trabaja uno detrás del otro. Y estoy hablando de cosas porque yo no soy un biólogo ni soy un médico, no puedo tratar este tema con más detalle porque ignoro muchas cosas, pero lo poco que sé me hace entender a mí, al menos en los órganos principales, cómo trabajan y cómo funcionan. Sin contar los aspectos microscópicos, hermano. Cómo trabajan las células, cómo nuestro cuerpo está lleno de corriente eléctrica. Tenemos corriente eléctrica nosotros. Usted nunca se ha golpeado el codo y ha sentido un corrientazo. Nosotros tenemos corriente eléctrica, los que van a la sierra, a la altura, y está en la oscuridad y se saca la chompa y comienza a salir un montón de chispas. ¿Por qué? Porque hay corriente en su cuerpo. Entonces, es vital esa corriente, es vital. Esas cosas fueron diseñadas. No es que fueron colocadas así, no, fueron primero diseñadas en la mente de un creador supremo. Eso no salió de una explosión, hermano, en el universo. Y que luego, que no se sabe de dónde apareció un pequeño microscópico germen por ahí que fue evolucionando y evolucionando. No, no. Las cosas fueron diseñadas. La vista, la forma en que trabaja la vista. No hay una cámara de video de filmación, una cámara fotográfica que se iguale al ojo humano. No lo hay. El ojo humano es una maravilla. Las pestañas no están por gusto, las cejas no están por gusto, a pesar que usted se las quita. Pero no están por gusto. Entonces todo tiene una función, todo ha sido diseñado, perfecto, cada cosa en su lugar. Y los médicos que se han distribuido en las diferentes facetas del cuerpo humano y han comenzado a estudiar
las partes principales del cuerpo humano, saben qué maravilloso es el cuerpo. Qué maravilloso. Entonces, las cosas cuando trabajan de manera perfecta es porque han sido diseñadas. No aparecieron así, fueron diseñadas. Y al ser diseñado, fue colocado. Esto funciona. Por eso cada vez que Dios hacía algo decía, y vio Dios que era bueno. O sea, funciona, decía Dios, funciona. Gloria al Señor. Lo que estaba en mi mente, al ponerlo en la práctica, funciona y Dios se gozaba. Funciona a la perfección. Bendito sea el Señor. Y así, entonces se presenta a Dios como el creador, contundente. No hay quien pueda refutar eso. No hay quien pueda refutar que todo lo creado no se hizo de la nada. Tuvo un diseñador y tuvo un creador. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aparezca hierba verde y toda planta que dé semilla, y así fue. Pero cuando Dios lo dijo, ya lo había diseñado. Estaba en su mente diseñado. Simplemente dijo, aparezca lo que yo he diseñado, y apareció. Cuando Él tomó el barro para hacer al hombre, Él hizo un muñeco de barro. Pero lo hermoso del Señor es que no solamente fue un escultor que hizo un muñeco por fuera muy bonito, como lo puede hacer cualquier escultor. Él esculpió al hombre por dentro y por fuera. Él fue un escultor por dentro y por fuera. Usted ve un busto cualquiera, un escultor ha hecho una imagen de alguien, personaje tremendo, lo ha hecho igualito. Pero usted lo rompe y adentro no hay nada. Es puro yeso, puro metal, pura madera. Pero cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, lo diseñó por fuera y lo diseñó por dentro. Y luego sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es un Dios creador. De una sangre ha hecho el linaje de la tierra, dice. Él hizo el linaje de todos los hombres. De una misma sangre. Bendito el Señor. Como Dios hasta nos ha dado una identidad propia. Cada persona es una identidad personal propia, diferente a los demás. No hay dos iguales. No existen dos iguales. Pueden haber dos parecidos. Ni siquiera los gemelos son idénticos. Tienen una diferencia. La huella dactilar, sus genes, marcan una identidad distinta. ¿Cuántos millones de personas nacen y mueren? Y todos tenemos una identidad diferente. Diferente, físicamente hablando. Sin contar la personalidad, que es otra área más, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? Dios primeramente es el creador, el que diseñó, el que formó el universo, el que con su palabra hizo todas las cosas. Así que Dios es creador. Pero Dios también es un Dios que cumple roles. Y uno en ese aspecto lo va conociendo poco a poco. Uno lo va experimentando poco a poco. Por ejemplo, nosotros entendemos que Dios, aparte de ser Dios creador,
es también el Padre de todos nosotros. Y el Padre es el protector. El Padre es el sustentador. Y el Padre es también el educador. Dios cumple esas funciones. Y eso ya es en el aspecto sugestivo, donde Dios comienza a tratar con nosotros como Padre y se va dando a conocer. Y en la medida que uno va conociéndolo, uno va conociendo sus áreas como Padre. Usted tiene un papá, usted tiene una mamá, todos tenemos uno, o alguno hemos tenido. Pero todos hemos experimentado el lado amable, cariñoso, amoroso del padre y de la madre, y hemos experimentado también el área de rigor de nuestro padre y de nuestra madre. Porque era necesario que nuestros padres nos corrigieran. La palabra de Dios dice que si nuestros padres nos corregían, nos castigaban y los venerábamos, ¿cuánto más no aceptaremos la corrección del Señor? Que Él es justo y sabio. Bendito el nombre del Señor. En la medida que le vamos conociendo, en la medida que vamos intimando con nuestro Dios, con ese Dios creador, con ese Dios dueño de todo, pero que ahora se presenta como nuestro Padre, porque Él ha hecho personalísima la relación. Él envió a su único Hijo para que nosotros fuéramos adoptados hijos de Él. O sea, nos ha hecho hijos. Se ha convertido en nuestro Padre por medio de Cristo. Nosotros somos hijos adoptados porque Dios tiene un solo hijo, natural, de esencia. Nosotros somos adoptivos. Hemos sido hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, pero adoptados. Y Dios nos ha recibido como nuestro Padre, con el mismo amor que le tiene a su Hijo Jesucristo, con todo lo que Él ofrece y brinda a su Hijo, a su único Hijo, nos lo brinda a nosotros igual, sin diferencia ninguna. ¡Gloria a Dios! Y se presenta como Padre, pero nosotros no lo vemos. Tenemos que ir conociéndolo. Él se va a manifestar a nuestras vidas. Ahí donde vienen las experiencias personales. Ahí donde vamos descubriendo el carácter de Dios, la forma de Dios de actuar para con nosotros. Los que somos cristianos hemos descubierto su gran amor. Dios es un Dios de amor, de perdón. Dios siempre ha estado extendiéndonos la mano. Ha sido bueno con nosotros siempre, en el sentido que nos ha ayudado en nuestros momentos más duros. Ha tenido misericordia de nosotros aun cuando hemos estado equivocados, aun cuando hemos hecho cosas malas. Dios ha tenido misericordia y lo hemos experimentado. Hemos experimentado su amor, esa experiencia de oportunidad que Dios nos ha brindado. Lo hemos experimentado. También hemos experimentado su corrección. También hemos sido azotados en el sentido bueno de corrección. Dios nos ha llamado la atención, nos ha exhortado, nos ha castigado de alguna manera para que nosotros entendamos que hay que hacer lo correcto, así como lo han hecho nuestros padres físicamente, nuestros padres terrenales. De la misma manera Dios ha actuado, porque Él es un Padre. Y lo hemos ido experimentando, lo hemos ido conociendo. Entonces, nosotros sabemos que no podemos abusar del amor de Dios. Lo sabemos. Porque Dios es un Dios que corrige. Nosotros sabemos que
que no nos podemos burlar de Dios, que tenemos que respetarlo, que tenemos que amarlo, que tenemos que obedecerlo. El temor de Dios en nosotros aparece cuando hacemos lo malo. Cuando no hacemos lo malo, no hay temor de Dios en ese sentido de preocupación, sino lo que hay es amor a Dios. Tenemos temor de Dios, o aparece el temor de Dios en nosotros cuando hacemos lo malo. Eso fue lo que le pasó a Adán. Adán conversaba con Dios, se reía, era una relación amigable, había un cariño mutuo, un amor mutuo, hasta el día en que Adán pecó y se escondió. ¿Y por qué se escondió? Porque tuvo temor, tuvo temor. Cuando la Biblia habla del temor a Dios, está hablando precisamente de aquellos que saben que Dios es real, pero han hecho lo malo y por eso se sienten preocupados, tienen temor. Eso fue lo que sintió Adán. Adán sintió temor porque había desobedecido a Dios, porque le había faltado a la palabra de Dios y sintió temor. Por lo tanto, el temor a Dios es para aquellos que hacen lo malo, pero el amor a Dios es para aquellos que hacen lo bueno. Cuando nosotros hacemos lo correcto no tenemos temor. El perfecto amor echa fuera el temor. No tenemos temor. Tenemos amor a Dios. Pero como nosotros somos personas que fallamos, que nos equivocamos, tenemos que tener temor de Dios. Es decir, reconocer su jerarquía, su poder, y saber de que no podemos burlarnos de Él. La gente que no tiene temor de Dios, a pesar de que entienden que hay un Dios real, y a pesar de sus pecados no tienen temor de Dios, son gente rebelde, que se han rebelado, que a ellos no les interesa lo que Dios piense, lo que Dios quiera, lo que Dios desee, lo que Dios demande. A ellos les importa poco. Yo voy a hacer lo que me da la gana y se acabó. A mí no me interesa que es Dios ni Dios. A pesar de que saben que hay un Dios. Porque una cosa es el que no sabe, pero el que sabe que hay un verdadero Dios y aún sabiendo desafía a Dios, esa persona no tiene temor de Dios. El Hijo de Dios, el creyente, siempre tiene temor de Dios. Cuando algo malo hace, tiene temor de Dios. Y esa es una característica de que reconocemos a Dios, de que entendemos quién es Dios. Si no tuviéramos ese temor, entonces seríamos pecadores insensibles. Pero ese temor nos hace reconocer y agachar la cabeza y humillarnos y pedir perdón. Eso es tener temor de Dios. Pero el temor de Dios, repito, para que usted se lo grabe bien, el temor de Dios no es para el que hace lo bueno. Porque a veces decimos, no, es que todos tenemos que tener temor de Dios. Pero ese es para el que hace, el que infringe la ley, el que hace lo malo, el que desobedece. Pero cuando desobedece tiene temor, porque reconoce al Dios Todopoderoso, reconoce su jerarquía. Entonces ese temor se torna bueno porque en cierta forma te lleva a pedir perdón. Ese temor a Dios te lleva a pedir perdón. O sea, en ese sentido es bueno ese temor. Pero cuando no tienes temor de Dios y haces lo malo y no te importa ya las consecuencias, no te interesa nada, ahí la cosa está bien crítica. No tienes temor de Dios, ni aún habiéndole faltado.
ni aún mostrándote Dios su amor y su grandeza, no tienes temor de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos amor a Dios y tenemos temor de Dios cuando le fallamos. Enseguida nos sentimos mal, no nos sentimos dignos, reconocemos, nos humillamos, le pedimos perdón, lloramos, le pedimos que nos dé una nueva oportunidad. Eso es temor de Dios. Entonces le vamos conociendo como Padre en su faceta amorosa, misericordiosa, bondadosa y sustentadora, y lo vamos conociendo también como el Padre recto, con el cual no se puede burlar uno, ni se puede tomar su nombre en vano. Entonces, yo le conozco en el lado amoroso y también lo conozco en el lado rígido, recto, como lo es Dios cuando las cosas salen de su cauce. Porque todas las cosas tienen un orden y la vida moral nuestra tiene un orden también. Entonces Dios controla todo. Él controla todos los aspectos. Y es ahí donde nosotros entendemos que Dios, a pesar de que es recto, lo hace por nuestro bien. Él lo hace por nuestro bien. Por eso Él dice que la disciplina del Señor, al final, dice, tiene un final glorioso, porque te restituye, te levanta. El castigo como tal, al principio no es aceptable, causa dolor, llanto, quebrantamiento. Pero después que pasa la disciplina y tú reaccionas, tú reordenas tu vida, entonces lo que hay es una bendición grande. ¿Entiende? Eso pasaba con nuestros padres. Nuestros padres nos castigaban, pero luego también nos premiaban. También estaban ahí y se preocupaban por nosotros. Cuando éramos niños lo entendimos así. Teníamos temor cuando agarrábamos algo que no debíamos o rompíamos algo y lo ocultábamos y venía la mamá, el papá y nos encaraba. Teníamos temor. Amábamos a nuestros padres, pero también teníamos temor al castigo. Y con Dios pasa lo mismo. Entonces, conozco a Dios en el aspecto de ser un padre amoroso para mí, en el cual me ha ayudado mucho, me ha preparado para la vida, ha resuelto conflictos internos, me ha sacado adelante, ha obrado hechos milagrosos en el cual yo he podido salir adelante. Él es mi Padre, lo conozco como mi Padre amoroso, como mi Padre tierno y misericordioso. Pero también lo conozco como mi Padre que me corrige. También lo conozco en esa área. También sé cuando el Señor pone su mano sobre mí. Yo lo sé, yo lo entiendo. Y lo único que hago es, como hace un niño que viene y se abraza de su madre y dice, mamá, perdóname, papá, perdóname, ¿no? Uno viene a los pies del Señor y dice, Señor, perdóname, Dios mío, perdóname. Somos hijos y hemos experimentado, porque esas cosas se experimentan. No es que yo digo, Él es mi Padre por decirlo, no es porque lo he experimentado su bondad, he experimentado su cariño, su amor y he experimentado su rectitud. Y sé cuando Dios está enojado, sé cuando Dios también está disgustado en algo. Entonces uno se pone a cuentas, uno se organiza, uno arregla la situación con Dios. Y uno siente ese arreglo, uno siente esa solución. Cuando se da esa solución, cuando Dios perdona, cuando Dios es como si Dios nos dijera ya, tranquilo, ya pasó, olvídate, para adelante, bendito el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces lo conozco a Dios en esa forma también, como mi Padre, bendito el Señor.
lo conozco como mi amigo, lo conozco, ¿no?, como alguien en quien puedo confiar. Pero esas cosas no es que las conoces a fondo, las vamos conociendo con el paso de los años. Vamos aprendiendo a conocerle. Y poco a poco vamos identificando el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Vamos identificando su voz. En nuestro corazón, en nuestra alma, hay una voz que aparece. Algo que nos mueve, algo que nos dice, hace esto, quiero tal cosa, voy a hacer esto. Uno los va sintiendo. Es una experiencia que no lo puede uno descifrar, pero lo vas experimentando a tal grado que tú sabes escuchar su voz. Has aprendido a oír su voz. Has aprendido a conocer su voz. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Ellos oyen mi voz, saben que soy su pastor, dice el Señor en el Evangelio. Ellas oyen mi voz. Y Dios habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. No es solamente que nos habla a través de su palabra nos enseña, pero cuando Él habla a nuestro corazón, no es que nos enseña, nos dirige. Él habla a nuestro corazón porque quiere decirnos algo, porque quiere que hagamos algo, o porque desea algo de nosotros. Y entonces Dios mueve tu corazón, Dios toca tu corazón, Dios te habla. Escuchas una voz interna, tú lo sientes. No es que lo escuchas en el oído, pero sabes que Dios quiere algo. Y conforme tú vayas buscando a Dios, y conforme vaya pasando el tiempo, tú te vas a dar cuenta que vas a ir perfeccionando esa relación. Y se va a hacer más continua esa voz, y va a llegar un momento en que ya es fácil para ti identificar dentro de todas las voces que puedan haber, aún hasta del diablo, tú vas a saber identificar la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esa voz es inconfundible para ti. Ya tú sabes que ese es Dios. Ese es Dios. Como vas a saber identificar su presencia. Tú vas a saber entender cuando Dios está a tu lado, cuando Dios ha entrado a tu casa, cuando Dios ha entrado a tu cuarto, cuando Dios se ha sentado al lado tuyo. Tú lo vas a identificar. Lo vas a identificar. Porque son formas en que Dios se relaciona, en que Dios se manifiesta. Tú sabes. Entonces, ¿cuántas veces yo he tenido que tirarme de rodillas al piso porque he dicho, el Señor está aquí? El Señor entró y me he tirado al piso de rodillas enseguida. Y cualquiera que me oye o que me viera en ese momento podría pensar que yo estoy loco, que yo soy un hombre fuera de sí, o que estoy fantaseando, o qué cosa me pasa, ¿no? Este hombre está mal, este necesita un psiquiatra. Que yo esté sentado leyendo, o haciendo algo, o lavando, o lo que sea que esté haciendo, y de repente siento que Dios está ahí. Y yo digo, el Señor está aquí, y dejo todo lo que estoy haciendo y me tiro de rodillas. Y digo, Señor, gracias por estar aquí. Aquí está tu siervo, aquí está tu hijo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú deseas? Y comienzo a orar. Y comienzo a llorar en la presencia de Dios. Y siento entonces ya su presencia en plenitud. Y eso es una experiencia de la mayoría de ustedes. Cada uno ha ido desarrollando esa experiencia con Dios, con su Padre. Usted lo ha ido desarrollando, poquito a poquito. Unos más que otros, unos buscan más,
otros buscan menos, otros están afanados en sus cosas, en sus trabajos. Por eso acuérdense de esa escena donde el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás por las cosas de esta vida. María ha escogido la mejor parte, María ha escogido mi presencia. María tenía mayor opción que Marta para experimentar las cosas de Dios. Eso es lo que pasa en la iglesia. Hay creyentes que dicen: pero yo no siento nada de esas cosas, yo quisiera. Pero es que tú no le buscas. Tú estás afanado en tus trabajos. Y no está mal que estés afanado en tus trabajos. Está bien que trabajes, que te afanes en tus estudios, que estés preocupado por lo que vas a presentar, por la tesis, que estés preocupado por el trabajo que tienes que entregar, por lo que te demandan y por las cosas que tienes que hacer. Está bien, son responsabilidades humanas. Tienes que preocuparte por el marido, por la mujer, por los hijos, por los padres, por todo el mundo. Correcto. Pero la gente que ama a Dios, en medio de todos esos quehaceres y responsabilidades, saca tiempo para Dios. Saca tiempo para Dios. Yo he visto creyentes que aún enfermos, enfermas, se han venido al templo, estando adoloridos, estando mal, que tienen suficiente justificación para decir: me siento mal, o sea, no puedo ir, no puedo ir. Pero su amor a Dios pesa más, pesa más. Es que no es una cuestión de fanatismo, es una cuestión de amor, de responsabilidad. La persona quiere buscar a Dios, no quiere ser un creyente común, quiere encontrar a Dios. Entonces se esfuerza. Ese esfuerzo, ese sacrificio, te lleva a ser premiado, te lleva a ser recompensado. Dios se agrada de ti, como se agradó de María, que estaba allí. Marta tenía razones suficientes para pedirle al Señor que María le ayudase, porque cuando terminara de predicar el Señor, había que darles de comer a todos. Y entonces había bastante gente. Esos discípulos eran recontracomelones. Y había una gran cantidad. Entonces había que cocinar, y cocinar no es fácil, sobre todo para mucha gente. Entonces había que traer agua del río o del pozo, había que hacer esto, había que hacer lo otro, había que hacer la masa, había que hervir el agua, estar pendiente de la comida, todo, porque eso demoraba, llevaba tiempo. Y al final pues eran las que iban a servir, porque al terminar todo, ya todos se sentaban a la mesa y la comida, no había comida. Pero esa es la preocupación humana, ¿verdad? La comida, la comida. Pero para el Señor, la comida era lo de menos. La comida era lo de menos. Cuando Él se encontró con la samaritana, antes de encontrarse con ella, le dio dinero le dijo a sus discípulos que vayan y compren de comer, porque estaban con hambre. Cuando los discípulos regresaron, lo encontraron hablando con la samaritana. Nadie le dijo por qué, que hablas ni nada, pero le llamó la atención ver al Señor solo sentado en el pozo con la samaritana hablando. Entonces, un poco se inquietaron, y luego el Señor, la samaritana se va, y los discípulos dicen: aquí hemos traído que comer. Y el Señor le responde: yo tengo otra comida que comer que vosotros no conocéis. Y los dejó con su comida y se fue para el pueblo de Samaria. Y toda la gente de Samaria que la samaritana había sacado fueron a escucharle su sermón. Esa era la otra comida que él tenía. Él no estaba preocupado por la comida física que hay que comer como lo estaban los discípulos. Los discípulos sí tenían hambre. Cada vez que el Señor predicaba: Señor, tenemos hambre.
El pueblo tiene hambre, pues denle de comer. Señor, 200 denarios de pan no alcanzaría para darle a todo esto. Pero aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Como diciendo, pídele la lonchera y aquí aunque sea un pedacito para cada uno de nosotros, pues no. Estamos varias horas acá. Pero el Señor mandó recostar a la gente, pidió al niño y le dio de comer a todos ellos. Pero el Señor no estaba preocupado por la comida. Los hombres estaban preocupados por la comida. Usted está preocupado por la comida. Por eso es que usted se afana tanto en su trabajo. Está preocupado por la comida, por la ropa, por la casa. Por todas las cosas está preocupado. Y es verdad que hay que preocuparse. Yo no estoy diciendo que no. Pero esas preocupaciones han tomado prioridad a tal grado que usted se está olvidando de su Señor. De aquel que provee todo. De aquel que bendice. Se está olvidando de Él, pues. Entonces usted no ora, usted no viene al templo, y si llega, llega tardísimo, o si no, está entretenido en otras cosas. No está poniendo atención. Y eso le resta. Y después usted está diciendo, pero yo quisiera tener esas experiencias. Yo también quisiera escuchar la voz. Pero ¿cómo lo vas a escuchar si tú no le buscas? Afanado y turbado estás con las cosas de esta vida. No le buscas. Pero el que le busca no es que se vuelve loco. No es que está oyendo voces raras. Sabe identificar la voz de Dios. Sabe identificar. Cuando Dios llamó a aquel niño llamado Samuel, Samuel pensaba que lo estaba llamando el sumo sacerdote Elí. Y el niño se levantaba y se iba, sí Señor, me estás llamando. Y dice, no, yo no te he llamado, ándate a dormir. Volvió nuevamente Dios a llamarle, Samuel, Samuel. Y se volvió a levantar el niño, Señor me llama. Y el sacerdote entendió rápido. El sumo sacerdote entendió rapidísimo. Le dijo, Samuel, si vuelves a oír la voz que te llama, dile, heme aquí, tu siervo oye. Así le vas a decir a esa voz. ¿Cómo el sumo sacerdote sí entendía? Por algo era sumo sacerdote, ¿no? Tenía años ministrando las cosas de Dios. Él entendía cuál era la voz de Dios, sabía que Dios le estaba hablando al niño. Cuando oiga la voz de Dios, dile, he aquí tu siervo oye. Así dile. Y así fue. Volvió Dios a llamar, Samuel, Samuel. Y se levanta el niño y dice, he aquí tu siervo oye. Heme aquí. Y Dios comienza a hablarle a Samuel. Bendito el Señor. A lo que voy es a la comprensión. Eso mismo va a pasar. Cuando tú oigas en algún momento la voz de Dios en tu interior, o en tu oído, o en el ambiente, como quiera que lo oigas, en tu cabeza. Eso mismo dile. Aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, Señor. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? Dios va a hablar a tu corazón. Dios te va a prohibir cosas. Cada vez que tú quieras hacer algo, Dios te va a decir, no lo hagas. Y tú lo vas a sentir. Cuando Dios te dice, no lo hagas, hijo, no lo hagas. Y así es. Y a veces, en que tú quieres cosas que tú entiendes que deben ser para ti, Dios te cierra la puerta. Y no resulta. Dice, pero Señor, yo te estoy pidiendo, además que me pertenece, me corresponde. Te la cerró Dios. No quiero, no es para ti, no va a ser para ti y punto. ¿Saben ustedes cuánto hizo David, el rey de Israel? ¿Cuánto dinero
almacenó joyas, compró madera del extranjero, compró vasos, mandó a hacer vasos de oro, fuentes de oro, cosas tremendas para edificarle la casa a Dios, hermano, para edificar el templo. Él había preparado todo, era un dineral lo que él había gastado para tener todas las cosas para edificar el templo. Y cuando ya tuvo todo y ya tenía paz con sus enemigos, se fue donde el profeta y le dijo: ya tengo todo listo para edificarle casa a Jehová. Pues ve, hijo mío, edifícale casa a Jehová. Y David se va y se aparece Dios al profeta y le dice: ¿quién te ha dicho a ti que David me va a edificar casa a mí? ¿Quién te ha dicho? ¿No? Como diciéndole: ¿quién te ha dado a ti la orden de decirle a David que vaya y me edifique un templo? ¿Quién te ha dado la orden a ti? Porque cuando las cosas son para Dios, es Dios quien las ordena, no es el hombre. Usted puede creer que es el hombre, pero no, es Dios quien las ordena. Entonces, miren ustedes, ve y dile a David que él no me va a edificar casa. Su hijo Salomón me va a edificar casa. Y Natán tuvo que salir corriendo, el profeta, tuvo que salir corriendo detrás de David. Y lo alcanzó, le dice: hey, así dice Jehová, tú no le construirás casa. Para David fue una tristeza profunda. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo, ¿cuántos años me hubiera dicho pues hace años atrás para no traer tantas cosas? ¿Por qué? Si yo en mi corazón ha sido el sueño de mi vida edificarle un templo a mi Dios. Hasta que Dios le habló a David y le dijo: tú no me puedes edificar casa porque tú eres un hombre guerrero y has derramado mucha sangre. Tú no puedes edificarme casa así. Y David lo entendió: tu hijo Salomón me edificará el templo. Y entonces llamó a su hijo y le dijo: hijo, todo esto he preparado para la casa de Jehová. Dios me ha dicho que tú eres el que vas a edificarle. Mira, aquí hay esto: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, madera de acacia, esto para acá, esto para... todo está ya programado. Edifícale la casa a Dios. Pero a él Dios no le permitió. Y hay cosas que a nosotros Dios no nos permite, hermano. Nosotros las queremos, nosotros deseamos, pensamos que es bueno, pero Dios dice: no, no, tú no vas a participar en esto, tú no vas a ser parte de esto. Y se acabó, y se acabó. ¿Pero por qué? No puede ser, que eso es injusto, que el pastor, que no puede ser, que tiene sus favoritos, que aquí, que no, es Dios. Dios dice no y él no. Cuando uno aprende a tener esa relación con Dios, uno va a entender, uno va a ir entendiendo. Yo he llorado mucho, hermanos, porque yo muchas cosas quise hacer, muchas cosas, y muchas cosas a mí Dios me las cerró también. Y cuando Dios cierra no hay quien abra, y cuando Dios abre no hay quien cierre. Y yo tuve que aprender. Por eso no me afano ya. Por eso ahora soy más prudente. Cuando yo tengo algo en mente, digo: bueno, Señor, hay esto, ¿qué te parece? ¿Qué tú crees? ¿Das el visto bueno o no? ¿Cómo es la cosa? Bendito el Señor. Y hay cosas que Dios me ha respondido rápido y otras no. A veces en que Dios me ha dicho no. Y a veces en que Dios me dice sí. Ya hay tranquilidad. Bendito sea el Señor. Dios conoce las cosas. Las cosas que a ti no te salgan, que tú quieres, por algo Dios las detiene. Por algo. Él sabe por qué.
aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas. Eso es conocer a Dios. Lo conoces en su lado bueno, bondad, y también lo conoces cuando Él te dice que no. Tú oyes su voz cuando te dice sí y oyes su voz cuando te dice no. Así de práctico es Dios. Y uno lo va conociendo, hermano. En la medida que va pasando los años, uno lo va conociendo. Por eso que uno a veces le agarra de la mano a su hijo, a su hija, o a su nieto, a su nieta, le dice: hijito, no es así como tú piensas. Déjame decirte algo, Dios va a guiar tu vida si tú haces lo recto. Eso fue lo que hizo David cuando iba a morir. Llamó a Salomón y le dijo: Salomón, lo agarró de la mano y le dijo: Salomón, hijo mío, yo sigo el camino de todos en la tierra, yo voy a morir. Esfuérzate y sé hombre. Mira que tienes enemigos, fulano, mengano, sotano. Y comenzó a citar una lista. Hazte cargo de cada uno de ellos. Ellos me hicieron la vida imposible cuando yo reinaba. Yo nunca pude sacarlos de mi camino. Pero tú eres ahora el nuevo rey. Agárrate de Dios. Obedece a Dios. Todo te irá bien. Dios te respaldará. Él comienza a hablarle de lo que él sabía, de cómo Dios actuaba. Esa sabiduría es la que emana de los hijos de Dios. Ese conocimiento de Dios, de quién es Dios, cómo actúa Dios, cuándo actúa Dios, esa sabiduría nosotros se la transmitimos a otros. Se le explicamos, aunque no lo entiendan. Porque como dice el dicho, nadie aprende con la cabeza rajada de otro, se tiene que rajar su propia cabeza. Pero cuando hay personas sabias que aprenden y dicen: no, pues, no, si mi papá lo dice, así es. Si mi mamá lo dice, así es. Bueno, si el pastor lo dice, así tiene que ser. Si el hermano fulano lo dice, ¿por qué? Porque saben que son personas de Dios. No son cualquier persona, son gente de Dios. Saben lo que están diciendo. Cuando dicen no es no, y cuando dicen sí es sí. Pero uno es impetuoso, uno quiere todo, uno se imagina cosas, ya, yo quiero eso ya. No se lo dan, se frustran. Uno tiene que ir aprendiendo en el camino. Conozco a Dios en su lado de su voz, cuando Él me habla y cuando Él no me habla o me deja de hablar. También lo sé. Cuando va pasando los días, va pasando el tiempo y Dios no me habla. Dice: ¿qué pasa, Dios? No me hablas. No te manifiestas a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Te he ofendido, he hecho algo malo. ¿A qué se debe tu silencio? Porque ya usted conoce. Usted lo ha ido conociendo. Y eso es algo que no falla, hermano. Y en cualquier circunstancia de su vida, Dios le va a proteger. Dios le va a alertar. Usted va a estar durmiendo y de repente sus ojos ¡bum!, se van a abrir así. Porque Dios le alerta de algo. Le alerta. Usted se levanta. O le alerta sobre su hijo, sobre su hija. Usted se levanta y se tira de rodillas y comienza a clamar por esa persona, a llorar, a suplicar por esa persona. Y Dios extiende su mano de misericordia. Así es Dios. Dios tiene muchas facetas, estoy tocando solo unas cuantas, pero que son más que suficientes para decir: conozco a Dios, sé quién es Dios, lo conozco como el Creador, con pruebas irrefutables de que Él es el que ha creado todas las cosas. Y lo conozco como mi Padre, lo conozco como mi Dios, como mi amigo. Sé distinguir su voz, sé distinguir su presencia. Sé entender cuando Él quiere y cuando no quiere. Lo he aprendido en el camino con Él. Sé cuando me toma de la mano. Sé cuando me abraza.
Sé cuando me consuela, cuando me exhorta, cuando me edifica, cuando me habla a través de su palabra, cuando me habla a través de una prédica, cuando me habla a través de alguien, a través de un niño o de algún suceso. Dios me muestra y me dice, así es, mira, ve, enfócate, considera, como cuando lo llevó al profeta y le dijo, mira, al alfarero, y comenzó a observar al alfarero. Ese suceso fue una enseñanza. Hay cosas en la vida que pasan, situaciones, pero Dios es como si nos dijera, mira, considera bien, esto es lo que tú tienes que evitar, esto es para ti, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer. Dios es nuestro Padre, es personal, es un Dios personal. Está contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejará ni te desamparará. Sus ángeles estarán alrededor nuestro. Hay momentos en que tienes una inquietud por venir al templo y dices, no, hoy día no pensaba ir al templo, pero no, me voy porque no sé por qué, tengo una inquietud, tengo una cosa que me llama. Es Dios. Tienes que ir aprendiendo a conocerle. Es Dios cuando te detiene y es Dios cuando te envía. Es Dios. Y eso es algo que el mundo no conoce, hermano. Pero ustedes que son cristianos tienen el privilegio de conocer. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no adoramos a los ídolos, ni a dioses de madera, ni de cartón, ni de yeso, ni de plata. Adoramos al Dios vivo, al único y verdadero Dios creador de todas las cosas, al Dios personal, al Dios que nos llamó para salvación, a Dios que nos entregó a su único Hijo para que fuera nuestro Salvador y Señor. Hoy le conocemos. Él se ha manifestado en nuestras vidas. Y si no se ha manifestado a tu vida todavía, entonces invócale, búscale y dile, Señor, aquí estoy. Tal vez yo soy una persona que no conozco mucho. Tal vez ni siquiera soy digno. Pero a mí me gustaría conocerte, Señor. Yo quiero experimentarte. Yo quiero sentirte en mi vida. Yo quiero aprender a escuchar tu voz. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero que tú trates conmigo. Yo quiero dedicarme a ti. Yo quiero saber de ti. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija. Quiero que en mis momentos duros tú estés conmigo. Que tú me abraces. Que tú me levantes. Que cuando yo no pueda algo, tú me ayudes, Señor. Quiero que quites mis temores. Quiero que quites tantas preocupaciones de mi vida. Enséñame a caminar contigo, a depender de ti, a ser parte de ti, Señor. Esta noche te entrego mi corazón. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi vida, Señor. Perdóname si algún pecado he cometido. Perdóname si te he ofendido con mis actos, con mis pensamientos. Si he hablado cosas que pueden haber dañado, ofendido a tu majestad. Perdóname, Señor. Límpiame esta noche. Santifícame esta noche. Perdóname, Señor. Si hay alguien que quiera que haga una oración por usted, allí donde estás, ponte de pie y levanta tu mano para orar por ti. Ponte de pie si tú quieres que haga la oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Si hay alguien más, ponte de pie ahí en tu sitio. Esta noche, da el paso hacia el Señor.
Y dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. Yo no lo sé todo. Tengo mucho que aprender. Enséñame. Muéstrame, Señor, tu camino, tu voluntad. Entrégale tu corazón, hermano y hermana. Dios bendiga estas vidas. Toda la iglesia se pone de pie ahora. Vamos a orar por estas vidas sinceras. Cuando un padre llama, uno corre hacia él. A veces me sorprende cuánta dureza puede haber en un corazón. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra ha sido dada, Señor. Aquí hay vidas que han levantado sus manos y han puesto de pie anteriormente, en señal de entrega, de búsqueda, de sinceridad. Ellos quieren conocerte. Ellos quieren experimentarte en sus vidas. Ellos quieren recibir de ti, Señor. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Tómalos en tus brazos, Señor. Tómalos en tus brazos ahora mismo. Llénalos de tu presencia. Llénalos de tu gracia. Que la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, los limpie de todo pecado, los santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo. Que la presencia de tu Espíritu Santo los envuelva, haga de ellos nuevas criaturas, que sean sensibles a tu voz, que sean sensibles a tu presencia, que aprendan a caminar contigo, que aprendan a escucharte, que aprendan a obedecerte. Porque no hay nada más hermoso, Señor, que caminar contigo. No hay nada más hermoso que el Dios de la gloria se haya dignado a tomarnos de la mano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Maravilloso es nuestro Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos.